hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Ya, estamos con nuestro esperado debate, conversación, diálogo sobre medio ambiente. La pregunta es: crecimiento y medio ambiente, ¿cómo cuadran? Si conversan o no conversan. Estamos con Bernardo Larraín, expresidente de la SOFOFA y presidente de Pivotes. Bernardo, muchas gracias por estar acá. Gracias, Kike, a ti por la invitación. Y Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, que sigue en estos temas, viajando harto, por lo que hemos visto. Sí. Así que costó coincidir. A ver, la idea es conversar sobre el futuro. Tenemos más o menos problemas claros, bien socializados entre la población. Y ahora la pregunta es: ¿cómo hacer cuadrar crecimiento y medio ambiente? ¿Cómo? Porque parece a veces que es la cuadratura del círculo, lo que ya, si partimos de esa base, es una cuestión negativa, Bernardo. Bueno, lo primero que hay que decir es que es completamente sinérgico. No son dos palabras dicotómicas, como de repente se presentan, digamos. Por ejemplo, el enfrentar la carbono neutralidad, enfrentar el reemplazo del plástico, requiere mucha innovación tecnológica que proviene de empresas y de sectores que son muy relevantes en Chile. O sea, la minería es protagonista de la carbono neutralidad. La industria forestal es protagonista del reemplazo del plástico. Los alimentos, en el fondo de la tierra y del mar, que tiene Chile en abundancia, son protagonistas de tener una alimentación más saludable. Por lo tanto, las industrias principales de Chile, que siempre muchas veces se estigmatizan como extractivistas, como rentistas, son protagonistas fundamentales del desafío del cambio climático. Por lo tanto, eso demuestra la sinergia en el fondo, desarrollo industrial, desarrollo de sectores económicos que generan, ¿no es cierto?, insumos fundamentales para la electromovilidad, por ejemplo, o para el reemplazo del plástico. Bueno, obviamente van a enfrentar al mismo tiempo un fenómeno global climático como es el cambio climático, y también en el fondo otro fenómeno global como es la pérdida de la biodiversidad. Dicho sea de paso, nuestros bosques, tanto nativos como plantados, proveen también esos servicios ecosistémicos, que también ojalá se empiecen a generar más mercados donde Chile le pueda ofrecer al mundo servicios ecosistémicos a partir de su bosque. Así que creo que son dos palabras que tienen mucha sinergia. Marcelo, ¿cómo lo ves tú? O sea, yo creo que coincidimos en eso. De hecho, Chile dejó hace rato ese paradigma atrás, en el sentido de que cuando se empieza a analizar qué significa la carbono neutralidad para el país en cuanto a crecimiento económico, el consenso fue que significaría mayor inversión, significaría mayor crecimiento, mayor generación de empleo, menores costos energéticos proyectados a largo plazo versus la dependencia de combustibles fósiles, y eso estoy completamente de acuerdo. Yo me sumo a lo que dice el economista Dasgupta, que ha venido acá, que el desarrollo ese también tiene que no erosionar las bases del futuro desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, en cierta forma, lo que ha pasado quizás en el modelo chileno ha sido que hemos tenido algunas actividades que son demasiado vulnerables por su tamaño frente a fenómenos como el cambio climático. Si nosotros miramos lo que pasó con la pérdida de producción de salmonicultura, al estar emplazados en lugares que inevitablemente van a aumentar su temperatura, la vulnerabilidad hacia la pérdida hizo que el Estado tuviera que volcarse para poder ayudarlos a solucionar un problema gigantesco, porque era demasiado grande para sí mismo abordar. Y así también el sector forestal, cuando ha tenido esa vulnerabilidad a mayores temperaturas, uno podrá ver qué tanto aportó la intencionalidad, pero la condición del polvorín que genera las emisiones que se dieron nos da cuenta de que hay una vulnerabilidad al cambio climático que hace que algunas de estas industrias, por su tamaño, sean algunas veces más grandes para sí mismo, o sea, para su propio riesgo, ¿no es cierto? Claro, ahora siempre se pide del sector ambientalista y del sector empresarial ciertas reglas claras para actuar. ¿Qué falta en Chile? Porque siempre pareciera que las cosas salen a empujones. Hoy día tenemos lo de los bronces, que es coyuntural, pero también dicen, bueno, vamos al tribunal ambiental ahora. O sea, nunca pareciera que un proyecto que se aprueba o que no se aprueba es definitivo. Siempre queda como en el limbo de otra instancia, la Corte Suprema. Entonces la gente se marea. Bernardo, ¿qué necesitamos? Un New Deal entre el mundo ambiental, el mundo empresarial y la política pública para decir, saben que estas son las reglas, las bases, y en esta cancha nos vamos a mover. Efectivamente, yo creo que para que realmente esta sinergia que hablábamos de economía, desarrollo por un lado y protección del medio ambiente, y no solamente protección, sino que también transformar, ¿no es cierto?, nuestra biodiversidad en un servicio para el mundo, que puede ser, en el fondo, puede ser eventualmente transado en un mercado. Requiere instituciones fuertes y que entreguen predecibilidad tanto al mundo empresarial como al mundo que representa, ¿no es cierto?, el medio ambiente y a las comunidades vecinas. Entonces, y ahí tenemos una gran falla. Y esto hoy día no sucede.
Hoy día no sucede claramente. Ya. Yo creo que el sistema de evaluación de impacto ambiental que se ha diagnosticado tantas veces y se ha propuesto tantas modificaciones y nunca se han implementado, debe ser modificado. Yo creo que, por ejemplo, tomando el ejemplo de los bronces, en el fondo, en los bronces, al final del proceso, se produce una discusión política que es legítimo que así sea, que aquí no hay que pedirle pera al olmo. El Consejo de Ministros es una instancia política. Al decir política, digo, en el fondo, incorpora consideraciones que no necesariamente son técnicamente ambientales, digamos, y esa instancia yo creo que debe estar al principio del proceso, con ocasión de un ejercicio de zonificación territorial. Ahí tiene que haber una discusión política, ahí tienen que participar mucho más profundamente las comunidades, y eso debe ser una etapa 1 del proceso de evaluación ambiental, y no una especie de ahora. pre-screening. Se cierra esa etapa, se zanjan ciertas características generales del proyecto y sobre su compatibilidad con ese territorio, y luego se entra a una evaluación ambiental estrictamente técnica, predecible, con criterios objetivos, y de forma tal de que después en el fondo no se eternice y en el fondo aquí al revés, se abre la discusión política que es más subjetiva al final, se abre la judicialización al final, y todo eso debe ocurrir al principio, el procesamiento de la complejidad, de las opiniones, de las consideraciones políticas, si este proyecto es o no compatible con el territorio. Yo creo que es necesario hacer eso, pero hay que hacerlo en una etapa de pre-screening inicial, donde el titular del proyecto presenta características generales. Otra cosa que es un problema que finalmente, como es al final, el titular del proyecto invierte mucha plata, digamos, para hacer los estudios de ingeniería, para hacer sondaje en el caso minero, prospecciones. Son cientos de millones de dólares lo que se invierte en un gran proyecto minero antes de llegar al fondo a la decisión de inversión. Sí, los documentos. Entonces, obviamente, es mucho mejor tener claridad sobre el destino del proyecto al principio, no habiendo hundido esa enorme cantidad de recursos que al final. Marcelo, tú que fuiste ministro de Medio Ambiente, que viviste estos procesos, ¿qué te parece el sistema actual? Yo creo que la evolución de la institucionalidad ambiental fue lo que a algunos nos gusta llamar el sellaísmo, es decir, que era todo no había políticas ambientales necesariamente ni normas ambientales, sino que se decidía caso a caso. Y así una termoeléctrica en Tocopilla podía tener un distinto estándar al que se le exigía en Santiago, entre otras cosas, y con el tiempo, hace una década, hubo normas de emisión para las termoeléctricas con reglas claras, de manera que no tuviéramos que traer de otros países criterios, sino que realmente nos fundáramos en los criterios propios acá. Entonces, en ese sentido, eso ha sido un problema, pero nos hemos ido puesto al día con las normativas ambientales. Pero los problemas que han habido han estado diagnosticados hace por lo menos 10 años. Ya, la institucionalidad ambiental fue el año 2010, la nueva versión, con un Ministerio de Medio Ambiente, con un Servicio de Evaluación Ambiental, con una Superintendencia de Medio Ambiente. Lo que ocurrió es que con el tiempo estuvo claro que las instancias políticas eran instancias ingratas para poder tomar decisiones, y por tanto se postergaban mucho o algunas veces pero en todo evento era visto como una decisión política y se cuestionaba el fondo. Los tribunales ambientales que están posteriores a estas instancias políticas pocas veces miran lo que hace el Comité de Ministros o las comisiones de evaluación regional que hoy día que recientemente están votando desalineado con la recomendación del Servicio de Evaluación Ambiental. Por lo tanto, yo creo que más allá de querer cambiar todo la institucionalidad ambiental, porque eso con el Parlamento actual no va a haber convergencia, debería ser una reforma corta que permita eliminar en esta instancia, en las instancias políticas, la Comisión de Evaluación Ambiental Regional, que resuelva el director regional, si hay etapa recursiva, va el director nacional del CEA, y los comités de ministros simplemente que han actuado solamente para dilatar, simplemente desaparezca como proceso. Esto quiero destacar, proyectos como los rulos tuvieron 5 años sin resolverse en el Comité de Ministros. El proyecto de Hidroaicén estuvo 3 años en su momento, aprobado en 2011 y después chuteado en 2014. Entonces, son instancias muy ingratas que en una creciente conciencia ambiental hace que los gobiernos simplemente no quieran tomar decisiones con sus actores políticos al frente. ¿Es posible establecer conversaciones ya con conversaciones ejecutivas, digo, más que de principio, respecto de, por ejemplo, lo que se va a poder hacer en Chile, lo que no se va a poder hacer, dónde se va a poder hacer, dónde no, y que tengamos un panorama más bien claro y que siempre van a haber posiciones maximalistas de lado y lado, pero que, digamos, mira, en esta cancha vamos a jugar y aquí hay que respetar lo que vamos a jugar, porque parece que eso no existiese. Bueno, eso debiera ser un instrumento de ordenamiento territorial más robusto, insisto, al principio del proceso. Eso. Ahora, hay ciertas industrias que no tienen la libertad de moverse, digamos. Claro. El recurso minero está en un lugar específico, se exploró, ahí se invirtió. Entonces, no en todo por ejemplo, el mundo urbano
para el desarrollo inmobiliario sí se puede hacer en el fondo todo lo que sea, como dice Marcelo, poner normas, digamos, generales y para en el fondo evitar en el fondo la casuística, el caso por caso en el sistema de evaluación de impacto ambiental, bienvenido. Ahora hay ciertas cosas que no se pueden normar, o sea, es fácil normar emisiones, es fácil hacer un plano regulador en una ciudad que determine dónde hay densidad y dónde no hay densidad, en fin, hay normas de ruido, normas de olores, pero hay otras cosas que inevitablemente tienen que ser evaluadas proyecto por proyecto. Claro, y tomar una decisión a lo que porque, por ejemplo, claro, aquí en Santiago, o sea, en la región metropolitana, estamos con el tema de los bronces y todo ese cordón minero. Claro, la pregunta... Ojo que todo el desarrollo minero, o sea, no todo, pero una buena parte de las reservas que quedan por desarrollar están en la zona central de Chile. Claro, por eso... Que lo hace más complejo, porque está obviamente... Y la pregunta es, claro, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer? Y si no lo vamos a hacer, digamos al tiro que no lo vamos a hacer. Pero yo quería comentar de que en ese contexto hay distintas empresas que han ido mirando esto hacia adelante, porque uno de los problemas que se ha visto, por ejemplo, es los puertos nuevos. Por mucho tiempo, quizás 20 años, cada yacimiento minero tenía un puerto y uno va desde Antofagasta hacia el norte, te va a encontrar con 3, 4 puertos, cada uno con sus impactos individuales, no necesariamente optimizados. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, quiero destacar el proyecto Nueva Unión, que todavía no entra al sistema de evaluación de impacto ambiental, que básicamente son 2 yacimientos mineros que funden sus operaciones para tener, en vez de 2 tranques de relave, un tranque de relave, para en vez de tener cada uno un puerto individual nuevo, ocupan la capacidad ociosa que dejó Agrosuper en el puerto de Huasco, y por tanto gran parte de los conflictos que hemos visto en torno al ordenamiento territorial se resuelven porque están ocupando infraestructura existente. Yo creo que ese tipo de cosas va a ser importante que hagamos, y en ese sentido el agua desalada, por ejemplo, ha sido una forma en la cual se resuelven muchos de los conflictos ambientales. Por ejemplo, Antofagasta Mineras va a dejar de utilizar agua del río Choapa, y por tanto el conflicto que han tenido históricamente en la región de Coquimbo va a bajar. Pero, por ejemplo, también nos falta tener normas claras y objetivas con respecto a lo que le pedimos a un proyecto de desalación, porque convengamos que no todos los proyectos de desalación no tienen impacto ambiental, como tampoco todos destruyen el mar. Hay formas y hay una justa medida que tiene que analizarse, pero con un marco ambiental más claro, le quita incertidumbre a las personas que ven estos proyectos frente a sus narices. Oye, no solamente infraestructura portuaria común, estoy de acuerdo, en el fondo, ojalá que... Ahora, ¿cómo se produce esa articulación, esa coordinación? Puede ser producida espontáneamente entre 2 empresas que dicen, bueno, hagamos una infraestructura común. Quizás debería haber algún espacio, en el fondo, más un espacio en la institucionalidad para producir esas articulaciones. Y eso también ocurre, por ejemplo, para la desalación. La desalación puede ser una infraestructura que pudiera prestar varios... o proveer de agua a varios, no solamente un proyecto minero, sino que quizás la ciudad que está cerca, y quizás, ¿no es cierto?, la agricultura, en fin, ahí lamentablemente el agua desalada es demasiado cara para el uso agrícola. Sí lo puede en el fondo absorber un proyecto minero, pero en fin, si se hacen infraestructuras comunes con más escala, quizás, ¿no es cierto?, el costo final va a ser más bajo, que puede ser utilizado para la agricultura, para la ciudad y para el proyecto minero. Esa articulación es fundamental. Ahora, aquí entramos en un debate que, bueno, ¿cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del privado? Yo creo firmemente, y ahí no sé si vamos a hablar de litio, que el Estado... Eso, hablemos de litio, que hoy día entiendo que el presidente va a anunciar algo en la nada. El Estado es mejor regulando, es mejor estableciendo condiciones, es mejor estableciendo, ¿no es cierto?, quizás un royalty, y los privados son mejores en el fondo explorando los recursos mineros, explorando los mejores salares para producir litio, luego metiéndole la mejor tecnología, con los mejores estándares ambientales, y luego produciendo para transar en los mercados. Lo que yo no creo que sea bueno, que espero que no sea la única solución que va a presentar el gobierno, es que el camino del litio sea exclusivamente a través del Estado. No solamente el Estado, ya no parece que ya se abandonaron la idea de que fuera exclusivamente la empresa pública del litio, y están abriendo la posibilidad de que a través de Codelco, Enami, el Estado se asocie con privados. Ahora, yo creo que eso es insuficiente. Las empresas, pero, ¿sabes? ¿Por qué exigir a una empresa privada que tiene la mejor tecnología, que tiene en el fondo quizás los mejores estándares ambientales, por qué exigirle para poder venir a explorar litio a Chile y desarrollarlo después, que sea socio del Estado, sea minoritario, sea mayoritario? Yo creo que ese es un camino que va a entorpecer el desafío que tenemos. El desafío que tenemos en el fondo es que haya muchas empresas de litio, ¿no es cierto?, explorando y desarrollando el recurso, y que estén muy conectadas con los mercados. El litio es una cuestión súper dinámica, llegó
pasó de $7.000 creo que es la tonelada, no sé lo que es, bueno. Llegó a 80.000 y ahora volvió a 20. Entonces, Y también después va a llegar la sal como reemplazo del litio. El Estado se va a meter en este mercado ultra dinámico, y es mucho mejor en el fondo que sean las empresas privadas diversas que estén en el fondo desarrollando recursos y que estén muy conectadas con la dinámica de los mercados, porque de repente te va a ver que quizás en el fondo hacer una parada, digamos. Claro. El Estado con toda la burocracia, yo creo que no tiene suficiente en el fondo accountability, no tiene un mercado de capitales que le está exigiendo tomar buenas decisiones. Yo creo que una mala idea, y sospecho que va a ir por ahí la política nacional del litio. Entiendo que si va a ser en anuncio en la nave, ahora en un rato más, tiene que haber una colaboración público-privada, porque si fuera solo... Esa colaboración para mí, ¿no es cierto?, el Estado que use su músculo en lo que sabe hacer, regular, cobrar royalty, exigir ciertos estándares ambientales. Y las empresas privadas, en el fondo, libremente, sin necesidad de tener que asociarse con ENAMI, puedan desarrollar, explorar, en el fondo, con las mejores tecnologías del litio y transarlo en los mercados internacionales. Marcelo Mena, ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, ahí quería volver un poco a la intencionalidad ambiental, las claridades de las normas y el ordenamiento territorial. Hay un proyecto Faro del Sur que causó conflicto en el sur de Chile, que era un proyecto eólico asociado al hidrógeno verde. El Estado usa el mismo argumento que nos tocó a nosotros utilizar para poder rechazar el proyecto Dominga, que es la falta de una línea base que permitiera evaluar los impactos ambientales. Pero pasa el tiempo y ese argumento no puede seguir ocurriendo, en el sentido de que eso significa que en la práctica tú estás pidiéndole al privado que caracterice algo que te corresponde a ti como el Estado de establecer. En el sentido que si eso va a ser un tema recurrente, es el rol del Estado establecer esas líneas bases para poder determinar cuál es, porque, objetivamente, para que no sea cuestionado, ¿no es cierto? Porque en la práctica, por mucho que contraten a los mejores expertos de sonografía de alguna universidad, vendrá otra que dirá no vale la pena, que no es lo correcto. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, para el tema de hidrógeno verde, en particular... Que otro desafío, más. ¿no es cierto? Es decir, o el litio mismo también, porque también va a tener sus conflictos ambientales, es importante que haya un establecimiento de unas bases para que facilite la inversión, dónde va a ser, qué impactos se pueden tomar, para que no demos ese argumento nuevamente, que quizás hace 10 años funciona, pero que hoy día si uno quiere impulsar esta industria no te puedes quedar mirando cómo el privado se tropieza con algo que tú puedes... Ahí tiene un buen ejemplo, yo estoy de acuerdo con Marcelo, el músculo del Estado, mejor usémoslo en ese tipo de cosas. O sea, sería mejor para los privados que cuando uno llega a un territorio, a Magallanes, por ejemplo, hubiera una línea base ya levantada y que no sea cada empresa individualmente que la levanta. La línea base son las características del territorio antes de llegar al proyecto. Claro. Y cómo lo voy a afectar. Y luego yo propongo al sistema de evaluación de impacto ambiental qué mitigaciones, compensaciones. Y si te conviene o no te conviene. Pero el el negocio. levantamiento de la línea base, incluso podría ser, nosotros en Pivote estamos proponiendo, por ejemplo, que para algunos roles existan gobernanzas tripartitas en un territorio. Entonces que esté, por ejemplo, el Estado, la Universidad Regional y los privados. Y que hagan ese ejercicio y quizás en el fondo mandaten a universidades, en fin, o entidades técnicas expertas en hacer esos levantamientos de línea base. Yo creo que ahí, por ejemplo, el tema del hidrógeno verde, que está partiendo de cero, podría ser un buen ejercicio, digamos, en Magallanes, por ejemplo, una cuestión que está toda por desarrollarse. Hacer un ejercicio en el fondo a través de una gobernanza tripartita de levantamiento de línea base para que luego los privados en el fondo puedan abocarse a lo suyo. Ahí tiene el Estado ejerciendo su músculo en lo que sabe hacer, lo que debe hacer, y los privados en el fondo desarrollando y emprendiendo. Sí, estamos terminando ya la conversación. Les quería preguntar sobre, podríamos haber seguido una hora más, pero bueno, ahora hay minutaje en el futuro en estos micrófonos para seguir con este tema que es muy interesante. Pero ¿cuánto en las decisiones cuánto hay de política, lo que hablamos al principio, y cuánto hay de evidencia científica de alguna manera? O sea, porque ahora los bronces pueden decir, saben que esta es la mitigación, esto va a pasar y esto no va a pasar. Pero así todo, hay sectores que dicen, la verdad que igual no. Y Barrancones yo creo que fue lo mismo, y Dominga parecido también. Aunque tú siempre fuiste opositor a Dominga. Sí, o sea, yo siempre he dicho que las decisiones, es bien absurdo que tanto a mí, que yo fui independiente siempre y formado en temas de ciencias ambientales, o la Maisa, que también viene esa misma formación, hayan tomado decisiones políticas. La decisión, o sea, son políticas evidentemente porque el rol político que tú te toca, pero en la práctica los fundamentos que por lo menos a mí me han movido siempre ha sido de carácter técnico. ¿No? En el caso de Dominga fue técnico para ti. Sí, para mí, ya. Otros tendrán otra opinión y ahí podemos conversar sobre eso. Pero independientemente de eso, yo siempre he dicho que estas instancias políticas deben desaparecer. Porque a mí me encantaría que tuviéramos
en vez de subsecretarios designados políticamente, tuviéramos lo que yo veo con envidia en otros países, que hay subsecretarios permanentes que mantienen la En memoria el tema viva ambiental. en todos los temas en particular, y cambiarán las autoridades políticas y tendrán formas de poder hacerse, pero el Estado funciona y las políticas funcionan. Yo me acuerdo con mucha envidia los encargados de Hacienda de Finlandia, cuando estábamos haciendo una conferencia de ministros de Hacienda acá en Chile, no tenían gobierno, habían renunciado su ministro de Hacienda, y de repente miro y habían comprometido la carboneutralidad al 2035. Yo decía, pero ¿en qué país eso no estaría el presidente en la primera? Bueno, de hecho el presidente Piñera semana después estaba haciendo eso mismo. Entonces, en la práctica, pero no me decían, no, porque es que el sistema determinó que eso era como que funcionaba. Entonces, yo tengo una sana envidia de esos aspectos técnicos que se mantienen con la continuidad del Estado, con técnicos al frente. Bernardo. No, yo comparto que las instancias políticas efectivamente tienen que sacarse del proceso técnico ambiental, tanto el Consejo Regional de Evaluación Ambiental como el Consejo Ministro de Evaluación Ambiental. Y más que desaparezcan, tiene que haber alguna instancia en la etapa inicial, esa etapa de pre-screening, la etapa 1 del proceso de evaluación ambiental, donde eventualmente consejos políticos integren la participación ciudadana en el fondo, pero al principio. Si es que hubiera alguna instancia política, al principio, con ocasión de cuando se está pensando en el ordenamiento territorial, etcétera, etcétera. Y respecto a lo segundo, ese es un segundo desafío que nosotros estamos trabajando. En Picote estamos trabajando 4 desafíos. El primero es cómo logramos relegitimar, redinamizar la economía de recursos naturales. Yo creo que eso es fundamental. Chile va a crecer de la mano de sus principales industrias que, como dije al principio, son además protagonistas de tendencias globales que son fundamentales para el mundo, digamos. Entonces, tenemos que pasar del estigma al orgullo, por así decirlo. Y lo segundo que estamos trabajando es en la modernización del servicio público. Y eso es lo que decía Marcelo, estoy 100% de acuerdo, que hay una separación mucho más clara entre gobierno y sus funcionarios de confianza, que sea mucho más limitado, por así decirlo. Por supuesto que tendrá que tomar ministros, Claro. pero el resto sea un servicio público profesional, técnico, al cual se accede a través de un proceso abierto, competitivo, y que las agencias del Estado estén dirigidas por personas como seleccionadas a través de ese proceso, el servicio de evaluación ambiental, la nueva agencia del agua, si es que creamos una agencia del agua en vez de la Dirección General de Aguas que reside bajo un ministerio. En fin, yo creo que hay que independizar el empleo público del ciclo político, digamos, en algunos aspectos, y en otros aspectos que estén bien delimitados, cada gobierno pueda nombrar sus funcionarios de confianza, por supuesto. Entonces, yo creo que esos dos desafíos son centrales y tienen relación con el tema ambiental, porque por eso las agencias que tienen mayores grados de autonomía son necesarias especialmente para temáticas que se requiere una mirada larga. El tema ambiental se requiere una mirada larga, un proyecto minero, un proyecto energético, un proyecto de cualquier tipo, requiere una mirada a 20 años plazo. Claro, y si son uno está en el 5 fondo gobiernos. interactuando con una agencia que está dirigida por una persona que, por buena que sea, tiene una vida útil de 4 años, y quizás de 2, porque normalmente cambian las personas, es complicado que se integren factores de largo plazo en una agencia que está designada políticamente y que va a durar 4 años en su cargo. Bernardo Larraín, Marcelo Mena, ha sido un gusto. Muchas gracias por venir, por conversar, por dialogar y por sentarse para encontrar soluciones para Chile. Más que los problemas los tenemos claros, las soluciones son los que nos faltan. Así que muchas gracias. Que tengan excelente día. Gracias.